Según el hijo del mandatario, ante la Fiscalía, el congresista fue puesto e impulsado, política y electoralmente, por la primera dama Verónica Alcocer y por el empresario Cristian Taes. Urgente, Corte Suprema abrió investigación preliminar contra los congresistas Ahmed Escas y Pedro Flores, por la explosiva confesión de Nicolás Petro que reveló Semana. Será procesado el socio del guerrillero y el amante de la mujer del guerrillero. Hoy se confirma que esta rata era el que financiaba la campaña y recibía plata de narcotraficantes. Lo dijo el propio hijo del guerrillero, que era este personaje el que financiaba y era el candidato de la esposa del guerrillero asesino. Hoy se confirma que será procesado esta rata, pero recordarán ustedes, ¿quién irá a procesar a esta rata? Los mismos guerrilleros de la corte guerrillera y corrupta. Esos mismos criminales quienes procesaron a Uribe y hicieron un proceso falso porque Álvaro Uribe no les quiso dar dinero para archivar ese proceso. Hoy inicia un proceso en contra de una rata de izquierda para ellos decirle, bueno, ¿cómo vamos? Necesitamos tantos millones y lo sacamos inocente y usted después demanda al Estado y después usted se gana su millonada. Ese es el plan de estos criminales de las cortes. Ese es el negocio de estas ratas. Utilizar ese puesto para robar, hacer procesos falsos al pueblo colombiano. Hoy esta rata citan a declarar a este personaje quien fue denunciado por el hijo del guerrillero que recibió plata de narcotráfico y preciso le queda el proceso a los criminales de la corte quienes procesaron a Uribe. Le queda ese proceso porque estas ratas o le dan plata o condenan con un proceso falso, con falsas víctimas y con falsos audios. Hoy se confirma que estos criminales de la corte agarran a un petrista para oprimirlo y quitarle su platica que se está robando del Congreso. Ahora otra rata van a robar a otra rata. Hoy se confirma que inician el plan de estos criminales de la izquierda, entre ellos mismos se roban los dineros. Recordarán ustedes lo de Laura Sarabia. Laura robó al guerrillero y le echó la culpa a una empleada. Escuchen estos explosivos audios. Según el hijo del mandatario, ante la Fiscalía, el congresista fue puesto e impulsado, política y electoralmente, por la primera dama Verónica Alcocer y por el empresario Cristian Taes. Urgente, Corte Suprema abrió investigación preliminar contra los congresistas Ahmed Escas y Pedro Flores, por la explosiva confesión de Nicolás Petro que reveló Semana. El hijo del presidente aseguró que el representante Ahmed Escas recibió y transportó dineros en efectivo para su campaña y la de Verónica Alcocer, luego de que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, confesara ante la Fiscalía General sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de su padre, con dineros irregulares. La Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación preliminar a los congresistas Ahmed Escas y Pedro Flores. La decisión de la Corte se da a conocer luego de que Semana publicara, el pasado 30 de octubre, los apartes del interrogatorio hecho por la Fiscalía al hijo del presidente Gustavo Petro, quien confesó que la campaña presidencial de su padre recibió, al parecer, dineros no legalizados. El propio Escas confirmó en su cuenta de X lo determinado por la Corte Suprema, señalando, en Corte Suprema, me acaba de informar que me abrieron investigación por las declaraciones de Nicolás Petro en mi contra. El representante a la Cámara también indicó que es el más interesado en que todo se aclare. Por ello, agradezco que esta investigación arranque ya,
para poder demostrar mi inocencia lo antes posible. En la carta publicada por el congresista en su cuenta de X, se lee que la Corte le da un plazo de 5 días para que nombre a su apoderado, mientras que el senador Flores no se ha manifestado hasta el momento. ¿Qué se sabe de Escas y su papel en la campaña? El hijo del mandatario señaló que Escas, como reveló Semana en los apartes del interrogatorio de la Fiscalía, fue puesto e impulsado política y electoralmente por la primera dama, Verónica Alcocer, y por el empresario Cristian Daes. Nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro, en la consulta del pacto histórico y a favor de la lista del pacto histórico, ya sea en Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, la Cámara en el Atlántico, Ahmed Escaf, estos recursos se utilizaron nuevamente, repito, para hacer eventos masivos, utilizarlos en publicidad, etc., de manera que benefició a la lista del pacto histórico, afirmó Nicolás al ente judicial. Según Nicolás, el puente entre la campaña de la primera dama y los dineros de Daes era escaso. El propio Nicolás también aseguró que en los movimientos de la campaña no querían continuar con María Antonia Pardo en comunicaciones, pero sí mantener el respaldo económico de Daes. El exdiputado dijo que Escas, ex esposo de Pardo, se convirtió en la ficha del empresario en la campaña. Quien termina teniendo ya la relación directa entre Cristian y la campaña es Ahmed Escaf, aseguró ante el ente investigador. La declaración de Nicolás enreda a Escas porque, según él, el puente entre la campaña de la primera dama y los dineros de Daes era el congresista. Y lo más grave, Nicolás dice que vio movimientos de plata, en efectivo en maletines con ese propósito. ¿El dinero llegaba en este caso a través de Ahmed Escaf? Pregunta el fiscal del caso. A lo que Petro Burgos responde, sí. Ante las fuertes revelaciones del hijo del presidente Petro, el pasado 1 de octubre, Escas rompió su silencio y aseguró que no tiene las manos untadas de sangre, al tiempo que comparó los señalamientos en su contra con los hornos crematorios de los paramilitares y dijo que esos sí son asqueantes y que lo que dijo Nicolás contra él es risible. Los señalamientos a Flores. Respecto al congresista Flores, del que poco conocen los colombianos, reveló en sus señalamientos que el financista en la costa Caribe, Euclides Torres, a través del senador Pedro Flores, enviaba el dinero para los diferentes eventos que se organizaron. El congresista era el intermediario y se encargaba de entregar las millonarias sumas de dinero y de contarle a Euclides las inversiones que debían hacer. Pedro Flores y yo nos quedamos en el Caribe para organizar la campaña presidencial y Euclides era el financista, confesó Nicolás Petro. El congresista del pacto histórico se encargó de manejar el departamento de La Guajira 163.000 votos, Cesar 250.000, Sucre 262.000, Bolívar 493.000 y Córdoba 437.000. Nicolás Petro andaba con él porque, a pesar de su inexperiencia política, era el intermediario para meterle plata a la campaña. Pedro Flores Izquierda es la ficha del clan Torres en el Congreso de la República. Desde la Comisión Sexta del Senado, se encarga de cuidar los intereses empresariales de Euclides Torres derecha. Entre las aseveraciones de Nicolás, también está que el mismo Petro fue quien autorizó que él y Pedro Flores fueran los encargados de la campaña en la región Caribe y su padre estaba al tanto de que Euclides Torres financiaba los eventos. A rasgos generales, él sabía que Euclides nos daba los recursos a través de Pedro Flores para financiar el evento, pero no sabía cómo los gastábamos. En ese sentido, el congresista se encargaba de la caja menor y, cuando se agotaban los recursos, le pedía más dinero al líder del clan Torres. Incluso, la sede de campaña de Barranquilla, con gastos mensuales,
entre 20 y 30 millones de pesos, se financiaba con recursos de Torres y Flores, era el encargado de hacer los pagos. Nicolás Petro,